Bueno, buenos días nuevamente. A veces me pregunto, ¿qué hago acá? ¿Qué hago acá? Bueno, hago acá aceptar una invitación de muchas de las entidades en las cuales tengo amigos y básicamente Marcos, que fue el que más me presionó para venir. Pero el que hago acá es también pensar lo que uno quiere decirles a ustedes, a todos ustedes que son productores o que tienen una relación con el campo. Es fácil hablar bien de talleres cuando uno está en la cancha de talleres y eso es básicamente lo que a veces a uno le ocurre aquí. Pero no se tiene que olvidar que atrás, o mejor dicho, del otro lado, de la otra tribuna, en la otra parte de la cancha, hay mucha gente que tiene una preocupación real, una preocupación que le afecta y que más allá de algunos movimientos que uno no los ve demasiado claros, la población de las ciudades o de los pueblos que se ven envueltos en este tema de los agroquímicos producen cáncer o la forma en que se los maneja, es una realidad. Y lamentablemente o afortunadamente quizás, para todos ustedes que son los que tienen la responsabilidad en el uso de esto, lo que más les conviene, entre comillas, es pacificar las cosas, llegar a un acuerdo y hacer de que la comunidad acepte las actividades agropecuarias, agrícolas, del mejor modo, porque eso trae riqueza a cada una de las poblaciones que se ven afectadas y trae riqueza al país. Pero para eso, necesariamente, yo parezco ingeniero agrónomo, pero para eso necesariamente hay que generar confianza. Y ustedes son los responsables en generar confianza en la gente que no estando totalmente ligada al quehacer del campo, vive en el campo, es vecino de un campo y lo que ve cuando sale de su casa es el alambrado y el sembrado que está para el otro lado. Ellos no pueden tener miedo, porque si no, esta conversación o esta charla no tiene ningún sentido. Nada de lo que yo pueda decir puede convencer a nadie, porque partimos de la base que la mayoría de las personas, cuando hablan de esto, parten de un conocimiento a priori o de una idea a priori, que es que los agroquímicos, los tóxicos, lo que quieran decirle, produce cáncer. Las ondas electromagnéticas producen cáncer, los cables de alta tensión producen cáncer y tantas cosas producen cáncer. La verdad es que muchas de estas cosas pueden ser ciertas y muchas de estas cosas pueden no serlo. El cáncer es una enfermedad compleja y muy compleja de estudiar y muy compleja de definir causas, porque salvo las explosiones atómicas de Chernobyl o la bomba atómica en Hiroshima, no hay una causa que sea tan, entre comillas, catastrófica y universal como para poder explicar procesos biológicos extremadamente complejos y que básicamente llevan muchos años en producirse. Entonces es muy difícil que uno pueda desde una noxa, partir desde esa noxa y el conocimiento de ese agente noxa nocivo que le puede producir algo, a ir al final de esta historia habiendo sido producido el cáncer. Lo sabemos para algunos virus, sabemos que el virus de la hepatitis C finalmente la vía final común es el hepatocarcinoma, sabemos que las infecciones por HPV hacen cáncer de cuello de útero, pero desconocemos muchas otras cosas de por qué se produce el cáncer. Yo soy el director del registro de tumores de la provincia y lo que nosotros hemos venido haciendo desde el año 2004 es recolectando incidencia de tumores. Vamos a unir algunos conceptos. Incidencia es la cantidad de enfermedad que se produce. En este caso es la cantidad de cáncer que se produce. Nosotros llevamos a la fecha aproximadamente unos 104.000 casos de cánceres producidos, en realidad llevamos más porque esto tenemos los años terminados, que es 2004-2015, donde aproximadamente hay un 50% de varones y un 50% de mujeres. En la Argentina nosotros tenemos una tasa de incidencia de 216, hice lío acá.
¿Cómo vuelvo atrás? El más chiquito. Nosotros tenemos una incidencia de 216 y para Córdoba esa incidencia es 212. ¿Qué es lo que le quiero decir con esto? Aproximadamente 200 personas cada 100.000 enferman de cáncer por año. Eso es así. Y nosotros estas incidencias las hemos mantenido durante estos años medianamente estables. No hemos encontrado picos. El cáncer es la segunda causa de muerte, es la primera causa de muerte en menores de 65 años. Aproximadamente la mitad de las personas van a sufrir algún tipo de cáncer en el transcurso de su vida. Como ven, es una enfermedad bastante frecuente. Y aproximadamente un 25% de la población muere de cáncer. Entre un 25 y un 30, dependiendo un poco los grupos etarios y una serie de cosas. Si uno ve la probabilidad que tiene durante la vida de enfermar, para cualquier tipo de cáncer, 1 de cada 3 personas enferma, para mama, 1 de cada 10, para colon y recto, 1 de cada 25, para pulmón, 1 de cada 27 y próstata, 1 cada 11. O sea que tenés una enfermedad frecuente, de una frecuencia alta. También vemos por estas curvas que es una enfermedad que va afectando a los grupos más viejos. O sea, es raro en la infancia y es muy común cuando las personas son ancianas. Por eso también el cáncer tiene mucho que ver con el envejecimiento poblacional. En la medida que uno analiza una población más vieja, va a encontrar una tasa bruta de cáncer más alta. Las principales localizaciones: varones próstata, pulmón, colon; mujeres mama, colon y cuello uterino. Estos números que están acá: mujeres enferman 67 cada 100.000 mujeres por año, de próstata 36 cada 100.000 en varones por año, pulmón 29, colon 14, pero bueno, no dicen demasiado estas estadísticas. Este es el gráfico que me trajo más dolores de cabeza en mi vida. Sin duda. Y es simplemente porque lo que quisimos hacer en ese momento es ser honestos y mostrar lo siguiente, que eran las tasas de incidencia brutas en los distintos departamentos. Yo ya ni me acuerdo los números, pero si los podemos ver, acá, por ejemplo, tenemos para Unión, ya ni lo veo, pero era 260, 290, una cosa así. Este es Marcos Juárez, ¿es? 270. Pero cuando uno analiza las tasas ajustadas, que básicamente lo que tienen que hacen, a la tasa la normalizan a una población estándar mundial, que es la única forma de comparar poblaciones, porque si yo comparo, qué sé yo, la ciudad de los niños, vamos a decir una pavada, con el geriátrico de la otra cuadra, obviamente que voy a tener una carga de enfermedades, distintas enfermedades, totalmente diferente. Eso es lo que pasa cuando uno trabaja con tasas brutas, porque las tasas brutas no tienen en cuenta la edad, ni el componente demográfico de esa población. Entonces se trabaja con tasas ajustadas. Cuando nosotros fuimos a tasas ajustadas, vemos que las tasas ajustadas de enfermedad es 160, 185, 181, 157, todas están más o menos en lo mismo, 204, y están dependiendo, son muy similares entre un departamento y otro. Y eso nos llevó a concluir que en realidad nosotros no tenemos diferencias significativas en las tasas de enfermedad por cáncer en los distintos departamentos. O sea, y de ahí vamos hilando una serie de cosas. Puede ser que se nos escape algo y sí, lamentablemente pueden escaparse cosas, pero la estadística es muy compleja y es muy difícil analizar en poblaciones muy pequeñas. Vamos a ir al caso de Canals o de Monte Maíz, que son poblaciones de menos de 10.000 habitantes, establecer en una población de menos de 10.000 habitantes una tasa con un rigor científico que pueda demostrar una diferencia estadística cuando uno tiene que comparar
eventos que en realidad ocurren muy poco frecuentemente y en muy poquitas personas. Por eso es que en el registro de tumores, en todos los registros de tumores del mundo, uno toma estas comparaciones por quinquenios, o sea, toma 5 años y compara con los otros 5 años. Con lo cual, si decimos que estamos haciendo eso, obviamente siempre vamos por lo menos 5 años atrás de la información. Pero bueno, lo que nosotros podemos decir, esto es al 2014, que hasta el 2014, desde que comenzamos hasta el 2014, no teníamos picos de incidencia más altos en ningún lugar de la provincia. Esta diapositiva ya la mostré alguna vez y nosotros acá tenemos 3 curvas que en realidad es para ver la consistencia de cómo uno toma los datos. No sirve más para otra cosa que eso. Esta es la curva de Córdoba Capital. Esto que acá dice región de interés fue el departamento Unión. Y el interior es todo el interior. Cuando uno ve las curvas prácticamente son superponibles. Y acá viene uno de los problemas. Nosotros tenemos mejores datos en Córdoba Capital porque simplemente estamos más cerca. O sea, hay una pérdida de datos en el interior. Y lamentablemente eso va a ser así, por lo menos, hasta que llegue una historia clínica informatizada. Porque es muy difícil, nuestra tarea significa ir a buscar en las historias clínicas, cuando nos llega un dato, ir a buscar y confirmar por un informe anatomopatológico en la historia clínica la presencia de cáncer. Obviamente, si alguien está a 400 kilómetros de donde nosotros estamos, es más difícil conseguir el dato. Esa es la realidad. Esta es la misma, pero por grupos etarios. Y esta hemos agregado más localidades donde está agregado Monte Maíz, una de las ciudades que nos dio algún dolor de cabeza, Unión, Capital, Marco Juárez, San Justo, Presidente Roque Sáenz Peña y Córdoba Capital, y Córdoba toda. Cuando uno ve las curvas, ve que está en un racimo. O sea, uno no puede decir, che, esta curva se nos fue. No, cuando uno las compara, bueno, se separan un poquito hacia las edades más viejas, pero las curvas son superponibles absolutamente. Vamos a hablar un poco de mortalidad. Esto lo que les podría decir, que les puede interesar a ustedes, es que hay enfermedades que es mejor no agarrarse. Porque si uno tiene un cáncer de pulmón, pero 28 que se diagnostican, mueren 27. O sea que es malo tener un cáncer de pulmón. Cáncer de mama es un poco mejor. Cáncer de colon y recto no está tan mal, pero debería estar mejor. Básicamente la mortalidad por cáncer en algunos tumores es más letal, en otros es menos, y ahí tenemos los valores. Este es el mapa, también con tasa bruta y tasa ajustada de mortalidad. Ahí no se alcanza a ver muy bien, pero como ustedes ven es bastante homogéneo la mortalidad. No es que tengamos más mortalidad en algún departamento. Uno podría decir, los del sur, tienen un poco más de mortalidad que los departamentos del noroeste, pero lo concreto es que esos departamentos del noroeste están prácticamente vacíos. Tulumba viven 4.000 habitantes, Pocho viven 5.000. O sea que ahí las tasas son muy, muy influenciadas. Un muerto de más por una causa y me lleva la tasa al triple. O sea, es una cosa de locos porque la población es muy pequeña. Porque lo que uno va a encontrar de muerte ahí, entonces no son claramente comparables. Uno tiene que ser muy prudente al analizar estos datos. Y ahora entramos al tema de que me toca, entre comillas, hablar bien de glifosato. No es hablar bien de glifosato, es tratar de entender que el glifosato, como cualquier agroquímico, es un producto que tiene sus características especiales con sus toxicidades agudas y crónicas y que debe ser básicamente bien manejado. Cualquiera de estas sustancias bien manejadas no deberían representar ningún problema ni para el aplicador ni para la sociedad. Y eso creo que es en definitiva lo que yo estoy tratando de transmitir, que en realidad el problema es
que ha existido o puede existir un cierto manejo un poco laxo de las cuestiones regulatorias, que básicamente Córdoba ha avanzado mucho en eso, pero un poco laxo del manejo de esto y esto traernos algunos problemas. La IARC, que es la Agencia Internacional de Investigación sobre el Cáncer, de lucha contra el cáncer, que depende de la OMS, es una agencia, obviamente, que el objetivo que tiene es, digamos, la investigación del cáncer y principalmente en las áreas de epidemiología. ¿Qué actividades realiza? La IARC hace monografías donde analiza ciertas sustancias, muchas de las sustancias que le acercan a ella y le dicen esta sustancia tenemos miedo de que pueda producir cáncer, ellos toman las monografías que hay de eso, las analizan y hacen algún tipo de categorización de estas cosas. No conduce ningún estudio por ellos mismos, solo toman los estudios que hacen otros. Como les decía, investigan sobre una noxa en situaciones experimentales y hacen observaciones epidemiológicas. Los registros de tumores en general aportan información a la IARC. O sea, el CANREC aporta información a la IARC. Todos estos son entidades que de un modo u otro dependen de la Organización Mundial de la Salud. La IARC ha dicho que fue el boom de este problema hace ya 3, 4 años. Ha dicho que el glifosato es probablemente carcinogénico. Y los carcinógenos para el ser humano son sustancias que pueden producir cáncer. La IARC las cataloga en 4 categorías, de la cual la categoría 2 está dividida en A y B. La categoría 1 está claramente de ser carcinógeno para el ser humano. ¿Qué es esto? Radiaciones ionizantes, como les dije, el virus de la hepatitis C, el virus del HPV y algunas otras cosas más. El glifosato está en la categoría 2A, donde lo ponen como probablemente carcinógeno para el ser humano. Bueno, después vienen los posibles, los que no pueden ser clasificados y los que no lo son claramente. Acá tenemos en esta tabla varios ejemplos de carcinógenos en grupo 1, grupo 2, grupo 2A, 2B, 3 y 4. Veamos un poquito lo que es el grupo 1. Las bebidas alcohólicas, el amianto, el arsénico, el benceno. El grupo 2, por ejemplo, el 2A, tiene, por ejemplo, trabajar en peluquería, con productos de peluquería. El petróleo refinado tiene los gases de combustión de los autos y ahí está el glifosato. El grupo 2B, el café, una cosa que uno toma muy comúnmente, los combustibles diésel, la limpieza en seco y algunas otras cosas más. Este grupo 2A, ellos plantean que existe una evidencia limitada de una asociación con el cáncer en seres humanos, pero hay pruebas suficientes de asociación con el cáncer en animales. Vamos a ver si avanzamos un poquito. Bueno, eso es lo que les acabo de decir. ¿Qué dice la IARC? Dice que hay evidencia limitada de carcinógeno de glifosato en seres humanos, que esta asociación solamente fue observada en forma positiva con un tipo de enfermedad que se llama linfoma no Hodgkin, que ahora les voy a mostrar un par de trabajos, y hay trabajos en animales de experimentación que darían suficiente evidencia de carcinogénesis. ¿Qué dicen otras agencias? ¿Qué dice la Agencia Europea de Productos Químicos? ¿Qué dice la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria? Ambas dicen que el glifosato no es carcinogénico. O sea, lo catalogan claramente como no carcinogénico. Ustedes sabrán mejor que yo que el año pasado hubo, digamos, una extensión de la patente de glifosato en la Unión Europea por 5 años más. Había países que no querían darle esta extensión, había otros países que sí, pero finalmente en la monografía la conclusión fue autorizar el uso de glifosato por 5 años más.
¿Qué dice la EPA, que es la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos? Dice que el glifosato no es carcinógeno para los seres humanos basados en estudios en animales de laboratorio que no produjeron evidencia convincente de carcinogenicidad. ¿Por qué la IARC dice lo que dice? Lo dice porque en la monografía, que debe tener unas 120 páginas, hay algunos trabajos que encontraron estas dos cosas, que se llama genotoxicidad, y estrés oxidativo. ¿Qué es esto? Voy a tratar de ser simple, porque la verdad que hasta es aburrido para mí esto. La genotoxicidad, ellos presentan un montón de trabajo, que es la posibilidad de hacer micronúcleos o estos núcleos circulares que se ven ante la exposición de glifosato. Las exposiciones que se han visto experimentalmente, que han demostrado una P significativa, no son a las dosis que se utilizaría en las aplicaciones agropecuarias. Eso es muy importante, porque obviamente, como ya nombraron a Paracelso toda la mañana, lo estamos nombrando, la dosis hace el veneno. Y si nosotros utilizamos un medicamento, un producto químico, lo utilizamos en una dosis que va a ser 10, 20, 30 veces superior a lo que nosotros deberíamos usar, y puede ser que tenga algún grado de toxicidad, pero no está representando el uso normal que le tenemos que dar. El estrés oxidativo es una cosa similar, también se vio tanto en cultivos celulares, esto sobre todo, en donde se le ponía dosis de glifosato y se veía que se producían lo que se llama radicales libres. Los radicales libres son moléculas muy reactivas que pueden unirse al ADN y generar algún tipo de genotoxicidad. Sin embargo, los estrés oxidativo, digamos, la producción de estos radicales libres no era reversible con antioxidantes y en el tiempo se revertía. Voy a pasar al otro que es más fácil. Este trabajo que hizo Minca, que es un review de todos los trabajos que querían demostrar que el glifosato podía producir cáncer en humanos, de todos los trabajos, como verán, había cientos de trabajos, quedaron los trabajos de McDuffie, de Erickson y de Ross. De Ross tiene dos trabajos, por eso tiene estas dos bochitas y tiene esto que se llama intervalos de confianza. Cuando el intervalo de confianza atraviesa el 1, ese trabajo debe considerarse, digamos, que no es significativo, sino que el resultado puede haber sido influido por el azar. Estos trabajos, las características que tienen similares, algunos son hechos en Suecia, otros en Estados Unidos, las características es que se midió la posibilidad de tener cáncer en agroaplicadores que no solamente aplicaban glifosato, sino muchos otros productos químicos, y en estos agroaplicadores se encontró que había una incidencia un poco mayor de linfoma no Hodgkin, que es lo único que hoy podríamos decir que existe algún trabajo que relaciona al glifosato con el linfoma no Hodgkin. Pero esa relación no es glifosato y cáncer, es solo glifosato y linfoma no Hodgkin, que no es ninguna de las demostraciones, entre comillas, digamos, fácticas, que están queriendo demostrar algunos investigadores en Argentina. Vamos a los problemas y termino. Monte Maíz, Barrio Ituzaingó anexo y Canals. Estos son tres problemas y la verdad que dependería de ustedes y de nosotros lo que podemos hacer desde el Ministerio de Salud, de que esta lista no sea cada vez más larga y que cada vez me llamen todos los años a hablar por un pueblo nuevo. Porque en definitiva, si queremos seguir haciendo las cosas, casi cualquier pueblo de nuestra pampa húmeda o de las sierras, si nosotros
utilizamos la metodología que ellos utilizan ahí, vamos a demostrar que hay más cáncer. Y eso es falso. Ese es el punto, que esto es una falsedad. Como les dije, muchas veces para medir esto uno hace ajustes poblacionales, las tasas brutas y las tasas ajustadas. Ellos en estos trabajos, en ninguno de ellos han utilizado tasas ajustadas, sino siempre tasas brutas. ¿Qué es lo que nosotros vimos para hacerle cortito? Barrio Ituzaingó, esto es 2003-2004, o sea, el evento es 2003-2004, esto lleva un juicio, que tiene que quedar claro que ese juicio, lo único que se comprobó, o mejor dicho, se castigó finalmente, fue una mala aplicación de agroquímicos. No se demostró que esto haya provocado más cantidad de enfermedad, sino que la sanción que se dio fue por una cuestión puntual y comprobada. Se fumigó mal. O sea, eso no debe pasar. No debe pasar en ningún otro lugar de nuestro país. En Ituzaingó nosotros teníamos, en los años siguientes que estuvimos haciendo vigilancia epidemiológica, un esperado de 65 casos. A los años siguientes tuvimos 22. Para varones 58 y observamos 24. O sea, hubo una drástica caída del cáncer, uno podría decirlo, pero bueno, no es el evento. Monte Maíz, esperado 119, observados 80. Para varones 120, observados 90. Otra vez una, entre comillas, disminución de lo que nosotros pudimos ver. Cuando analizamos en aquel momento que estábamos más entusiasmados, analizamos lo que era la tasa digamos, el riesgo relativo. Cuando uno compara Ituzaingó anexo versus Ituzaingó, obviamente el riesgo relativo es 1, porque estamos comparando el mismo. Pero cuando lo comparamos con el centro de Córdoba, el riesgo de Ituzaingó anexo baja al 0,1. Con el Cerro, 0,12. Con San Vicente, 0,16. Con Barrio Jardín, 0,16. Libertador, 0,43. Y Villa 9 de Julio, 1,37. O sea, tenemos un riesgo relativo de padecer más cáncer en Villa 9 de Julio que en otro lado. Estos son construcciones matemáticas que nos hablan de riesgo y uno no puede hablar de certeza en esto. Pero acá la gran influencia que tiene es que si nosotros tomamos todos estos barrios son barrios envejecidos. O sea, donde tenemos gente que es más vieja y que lamentablemente enferma más de cáncer. Y esto es lo último que yo les puedo decir de Canals, que obviamente no acaba el tema, pero digamos lo va tratando de encauzar por una cuestión lógica, que es la mortalidad. Para el año 2012 nosotros tuvimos 63 muertes, 13 de cáncer. 2013, 89, 20. 2014, 82, 15. 2015, 86, 21. 2016, 78, 23. Cuando nosotros vemos el porcentaje de mortalidad, de acuerdo a lo que les había dicho, más o menos un cuarto mueren de cáncer, vemos que efectivamente estamos alrededor del cuarto que están muriendo de cáncer. Por lo tanto, con estos datos nosotros no tenemos ninguna alarma epidemiológica como para ir a estudiar nada. Y conclusiones muy simples. No hemos visto diferencias en la provincia y será necesario más estudios para aseverar el rol que juega el glifosato en la carcinogénesis humana. Y siempre hay que respetar las buenas prácticas agropecuarias. Siempre. Nosotros lo que tenemos que hacer acá, perdonen que termino con esta frase, es tratar, no quiero hablar de política, pero digamos de superar la grieta que puede haber entre los productores y los pueblos. Tenemos que darle tranquilidad a esa gente de que los que producen van a producir del mejor modo, cuidando la salud de ese pueblo, porque si no, este problema va a ser recurrente y lamentablemente no lo podemos parar solamente con voluntarismo.
Así que bueno, nada más y muchas gracias por la paciencia.